Bueno, Melina, el tema tiene que ver con alimentación saludable. Estamos en el verano. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, nada, o sea, seguir con la alimentación que trajimos durante todo el año, ¿sí? Tratar obviamente de evitar todos aquellos alimentos que nos aportan un poquitito más de calorías y es lo que también nos hace sentir el calor. Como fueron las fiestas, como ya han pasado, que bueno, comimos un poquitito de más y a veces cosas con calorías, que a lo mejor es lo que ahora deberíamos evitar para tener ese exceso de calor. ¿Cómo solucionamos los errores de las fiestas? Porque seguramente los más valientes ya se fueron a pesar, hay quienes no, y bueno, ¿cómo hacemos para sobrellevar ese tema? Sí, eso fue un tema también. Sí, tengo los valientes que son pocos, pero fueron, ¿sí? Algunos ya han retomado de nuevo. ¿Cómo lo sobrellevamos? Como digo siempre, volviendo a la alimentación habitual que tenemos todos los días, ¿sí? Tratando obviamente de volver a nuestra rutina, o sea, porque uno se haya desencaminado 1, 2, 3, 4 días, no significa de que obviamente que esté todo perdido. Uno puede volver a retomar a la alimentación que teníamos. ¿En el verano hay alguna alimentación más indicada que otra, más allá obviamente de las calorías? No, lo principal es el tema de la hidratación, ¿sí? Tratar obviamente de 2 litros o más en el día, ¿sí? Y principalmente que sea agua potable, ¿sí? Y que sea segura para tomar. El resto, indicación, fruta, verdura, como cualquier dieta que uno lleva a lo largo del año, es lo mismo, pero lo que yo siempre hago hincapié en esta época más que nada es el tema de la hidratación. ¿Qué pasa con los jugos? Uno muchas veces compra o aguas saborizadas, jugos, las gaseosas. ¿Eso hidrata? ¿Cuenta dentro de estos 2 litros? En realidad, o sea, la mejor hidratación que yo siempre le digo a los pacientes es agua. Agua potable, agua segura, ¿sí? Tomar agua, en caso que nos cueste un poquito más, la soda, ¿sí? Como decir, bueno, el tema de los jugos y aguas saborizadas, en pacientes donde sé que, o sea, que es imposible tomar agua porque no les gusta, porque no la pueden pasar, lo que hago es que, por ejemplo, un jugo lo diluyan, en vez de a lo mejor que rinde 1 litro, que lo diluyan en 2, cosa que sientan ese sabor a agua, digamos, a ese jugo, claro, pero que no sea, digamos, tampoco tan puro. Igualmente, yo lo que recomiendo es siempre agua. Sí, también lo que está bueno hacer si no son aguas saborizadas. En base de, por ejemplo, agarrar frutas, diferentes frutas, lo ponemos en agua y lo dejamos estacionar. Más o menos unas 8 horas y después cuando lo tomamos está un poco saborizada y no hace falta que sea agua como tal. O sea, hacer nuestra propia agua saborizada. Exactamente, esa es la manera de que estaría bueno para aquella gente que le cuesta, ¿sí? Yo antes de un jugo, antes que una gaseosa, prefiero siempre que se hagan este tipo de aguas que son mucho más naturales. Dentro de estas aguas podemos encontrar desde las limonadas sin agregado de azúcar hasta aquellas que le podemos incorporar algunas hojitas de menta. Exactamente, hasta alguna fruta. Por ejemplo, hacer con rodajas de naranja, con pedacitos de frutilla. Hay un montón en la cual se le pone pepino, o sea, donde se pueden ir incorporando diferentes alimentos, no es únicamente solamente la clásica limonada. ¿Y estas frutas después hay que colarlo? ¿Cómo se hace? No, se deja dentro del agua tranquilamente, obviamente cuando uno, o sea, hay muchas personas que no le molesta dentro del vaso, en caso que sí, que moleste o que no les guste, lo pueden colar y si no directamente lo dejan en el agua. ¿Qué pasa con los más chiquitos? O sea, estamos hablando de bebé de meses que ya incorporan el agua. ¿Esta agua de fruta también es válida o en ese caso hay que restringir a solamente el agua de bidón? No, no pasa nada, hay que ver igualmente la edad, porque por ejemplo lo que es frutilla, en niños, por ejemplo menores a 1 año no se recomienda por el tema de que puede producir algún tipo de alergia. Siempre y cuando teniendo en cuenta la edad, uno puede consumirla tranquilamente y darle a los niños también, o lo que se puede dar también es jugo de naranja. Exprimir una naranja, se la ponemos al frío y eso se le puede dar tranquilamente. Hablamos entonces de la hidratación, hablamos de la comida saludable. ¿Qué pasa con las ensaladas de frutas? ¿Son apropiadas, no son apropiadas? Sí, es apropiado como todo, como siempre hablo, el tema de las porciones, ¿sí? O sea, siempre que uno tenga una medida, o sea, y se sepa controlar en lo que come, es apropiado. En el día es como cualquier fruta, serían 3 porciones al día. Con potera serían de 3 a 4, en un día lo podemos consumir tranquilamente. O sea que no importa la cantidad de frutas que haya mezclado dentro de la ensalada, no quiere decir que estemos comiendo más de una fruta. No, porque en realidad, digamos, cuando uno come una ensalada de fruta en sí, cuando uno le toca en la compotera,
es muy mínima la cantidad de esa fruta que uno consume. Así que más o menos se calcula que una compotera equivaldría a una fruta mediana que se calcula como porción. Durante la noche, ¿mito o realidad que hay que comer menos que al mediodía? En realidad, digamos, se aconseja comer menos por una cuestión de que uno después se va a ir a dormir y la digestión va a estar dando vuelta, ¿sí? Pero hay muchos pacientes que, por ejemplo, su mayor comida es a la noche porque al mediodía trabajan o porque a lo mejor no hacen horario de corrido, pero a las 1, 2 de la tarde vuelven a trabajar, entonces esa comida es media liviana, entonces por lo general su comida más abundante es la noche. Obviamente siempre se aconseja que sea más liviana por ese tema, pero si no, no hay ningún problema que la hagan así. Entonces, variado, hidratación, y los adultos, la hidratación también y la comida exactamente igual, estamos hablando de adultos mayores. Sí, la hidratación también es lo principal que hay que tener en cuenta, ya que ellos, digamos, pierden la sensación de sed. Entonces hay que siempre, digamos, como no estarles atrás, pero de una manera, digamos, de ofreciéndole agua, porque ellos en realidad, digamos, como no tienen sed, no toman agua, y en este periodo es cuando más se produce el proceso de deshidratación.